Cuando se decidió cambiar el nombre de la estación a Zócalo Tenochtitlan, yo fui una de las personas que se alegró de eso, pues es una manera de rendir homenaje a la impresionante civilización que aquí se desarrolló. Un lugar donde la manifestación de lo sagrado fundamentó la construcción de los recintos de los dioses. Así es, los dioses de la gloriosa Anáhuac. Sin embargo, algunos indigenistas se resisten a llamarlos dioses, argumentando que este es un concepto colonizador y que no aplica con las entidades de este lado del continente, y prefieren dirigirse a estos entes como energías o esencias. Pero Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, etc. no son únicamente energías o esencias, ya que ellos tienen voluntad. Ahora bien, la palabra Dios tiene relación con el griego y con el latín, e incluso con el sánscrito y las lenguas indoeuropeas. Y el teos o teo griego lo han querido equiparar con el teotl en náhuatl, cuando un significado más acertado de teotl es apreciado o magnífico. Y es que estas entidades sagradas son realmente magníficas. Y si bien la palabra indio sí me parece mucho más errada y colonizadora, algunos conocedores de la sabiduría sagrada le han quitado ese significado peyorativo y se han encargado de darle un sentido mucho más enaltecedor. Algo que me parece muy proactivo de su parte. Pero dejemos de perdernos en concepciones intelectuales y vayamos al trasfondo del asunto, a la verdadera esencia de estas entidades divinas, como los tlaloques, que eran quienes ayudaban a Tlaloc en la difícil tarea de distribuir la lluvia sobre la tierra. Y, de acuerdo con las creencias mexicas, portaban grandes vasijas llenas con agua que rompían con palos para derramarla sobre la tierra, produciendo así el sonido de los relámpagos. Otro símbolo asociado con el agua, pero también con la tierra, el cielo, la fertilidad y el renacimiento, es la serpiente, que es el símbolo ígneo de las aguas puras de vida, de la diosa del agua. Ahora bien, en otro nivel de conciencia, los iniciados anahuacas podrían convertirse en hombres serpientes, pues la serpiente evoca a la sabiduría. El solo nombre de Quetzalcóatl es expresión del más elevado espiritualismo del México antiguo. Quetzalcóatl es la serpiente preciosa, la serpiente levantada. Hay quien dice que Coatl también quiere decir gemelo, y Quetzalcóatl tenía su gemelo, que era Xolotl, el dios de la duplicidad, de lo deforme o monstruoso. Encarnaba también a Venus como la estrella vespertina que alumbraba Mictlán. Tenía forma de perro, y es el agente que puede transformar radicalmente al ser humano. Pero si hablamos de transformaciones, nadie mejor que Xipetotec, que todas las noches se reconstruye, y que durante el descanso revitaliza y repara los cuerpos, las plantas y a todo cuanto existe. Representa perfectamente el autosacrificio. Es el Tezcatlipoca rojo y representa todo lo que significa transmutación. Es nuestro señor el desollado. En la cosmovisión mesoamericana, los murciélagos se relacionaban con el inframundo. De esta manera tenemos al dios Camazotl, que si bien no es una figura del altiplano central, es más bien producto de la comercialización de los mexicas con otros pueblos mesoamericanos. El Mictlán es el lugar de la muerte o de los muertos, lugar de completa inactividad, donde el tiempo casi no transcurre, amplio, cerrado, oscuro y con 9 estancias. En este cosmograma también tenemos a Tlalticpac o la superficie, y aquí tenemos a Tlaltecutli en su versión femenina. Los mexicas en general creían que todo lo que existe sobre la superficie terrestre eran partes del cuerpo de Tlaltecutli, así como que ella se alimentaba con los cuerpos y la sangre de los guerreros que morían en batalla. Paralelamente tenemos a Zipactli, el monstruo de la tierra. Las antiguas sociedades mesoamericanas imaginaban a la tierra como una criatura fantástica, similar a un lagarto que flotaba en las aguas del mar primigenio. La primera emanación fue Zipactli, que es un rayo de luz desplegándose y vibrando en el infinito, simbólicamente un primer día. Zipactli es el cocodrilo sagrado, es la energía creadora. Por eso, en algunas representaciones, vemos a Tlaloc, el licor seminal, parado sobre un cocodrilo. La estructura cosmogónica de Anáhuac era bastante compleja, pues a pesar de todo este aparente politeísmo, dice el códice telleriano que existía un dios que pintaban con una corona, como señor sobre todos, y que nunca le hacían sacrificios porque este no los requería. Además, también dice lo siguiente, que todos los demás dioses a quienes ofrendaban fueron hombres en su tiempo. En la historia de las Indias de Hernández, se dice que a los anahuacas les repugnaba que lo que nunca fue hombre, ni estuvo revestido de carne, obtuviese distinción divina. Sahagún decía que Quetzalcóatl no era un dios, sino un hombre santo que practicaba penitencias, mientras que el códice florentino decía que Huitzilopochtli era un nahual prodigioso, pero que solamente era un hombre, solo era un macehual.
oriental. Existía mucha enseñanza iniciática en el arte hermético de Anáhuac, y resulta imprescindible conocer todos aquellos símbolos para poder llegar al trasfondo de su enseñanza. Estos son los cimientos de México, donde sus tlacuilos continuaron creando arte hermético aún después de la conquista, utilizando y fusionando en muchos casos los símbolos sagrados traídos del llamado Viejo Continente, con los signos trascendentales de la grandiosa Anáhuac.